Hoy traigo un video muy especial para todos los amantes del café y de Clavero, porque vamos a estar probando y analizando su nueva marca de café, Vinygood. Y te voy a dar mi opinión más sincera si realmente vale la pena o no vale la pena Vinygood. Pero por si no lo conoces, para mí sin duda Clavero es uno de los youtubers más top de habla hispana. Ha logrado desarrollar una forma muy particular de contarte historias que hace que te sientas atrapado a ver cada video que sube. Desde algo muy sencillo como contarte su día a día hasta llevarte a lugares increíbles que ni siquiera sabías que existían. ¿Sabías de la existencia del tren del Sáhara? Este tren se sitúa en la República Islámica de Mauritania y se utiliza para transportar hierro. Que se han descarrilado con el tiempo. Y sí, he pensado que igual sería una buena idea subir a un vagón lleno de hierro durante 24 horas cruzando el desierto. Así que bienvenidos al tren del Sáhara. Y ahí vimos por primera vez el tren del Sáhara. No sabéis lo mágico que fue ver ese tren tan grande. Esto que veis detrás de mí es el océano Ártico y si giramos la cámara, la ciudad más al norte de todo Estados Unidos, en Alaska. ¿Cómo se vive aquí? Alaska es el estado más grande de Estados Unidos. Hoy vamos a visitar Slab City, una comunidad que está en medio del desierto de Sonora, en California. No tienen electricidad, no tienen agua corriente, no hay policía. Por ello se le nombra como la ciudad sin ley. Y yo voy a pasar 24 horas en ella. Uno de los videos que más me impactó, sin duda que te lo voy a dejar aquí para que vayas y lo mires, que es el de Makoko, que es el barrio flotante más peligroso del mundo, lo llama él. Tienen que verse ese video, o sea, sin duda. Este es probablemente el lugar más distópico que he visto en mi vida. Nos encontramos en Lagos, Nigeria, so que hoy nos vamos a adentrar en Makoko, el infierno sobre el agua. Si en algún punto ustedes sienten que las cosas no van bien, que ustedes no tienen futuro, Dios, tienen que verse ese video para literal sentarse a dar gracias solamente por estar donde están, la posición en la que están, simplemente con ver cómo es la realidad de esas personas. O sea, por muy mal que nos vaya, estamos muy bien. Y ese fue un video que me chocó mucho y me llevó a reflexionar un poco y agradecer mucho. Así como ese, hay un montón de videos, se los digo de verdad, muy top. Y aparte de saber contar historias también, la edición que maneja es top, es una delicia verse cada video. Y bueno, realmente espero que así como es de delicioso verse un video de Clavero, sea igual de delicioso Vinygood. Así que bueno, vamos a probar. Les voy contando un par de cositas interesantes de Vinygood y de cómo hice para traer Vinygood aquí a Colombia, porque por el momento solamente se consigue en Europa. Bueno, ya hablando un poco de cómo fue la experiencia de traer el café aquí a Colombia, que por cierto, este café no se vende aquí en Colombia ni en Latinoamérica. No he visto en internet todavía alguien que haya dado su opinión o haya compartido su experiencia con Vinygood, sabiendo que Clavero tiene una buena comunidad aquí en Latinoamérica. Y bueno, yo realmente corrí con suerte, ya que tengo un amigo que vivía en España y justo venía a Colombia después de muchos años a pasar fiestas navideñas aquí, y aproveché para encargárselo a él. Y obviamente, aprovechando la oportunidad, pedí las dos versiones, Original Classic y el de especialidad. Quería traer también las cápsulas porque él pues entró al mercado de los cafés con las cápsulas para máquinas, pero lastimosamente solo tiene cápsulas para máquina Nespresso, entonces no servían para esta, a no ser que le compre un adaptador. Los costos de este café: el Classic cuesta 7 euros con 50 centavos y el de especialidad 11 euros, que aquí abajo les voy a estar colocando la conversión de la moneda, cuánto cuestan en pesos colombianos. Para entrar a hablar un poco acerca de la marca, vamos a empezar a analizar el packaging. Sin duda me parece un packaging muy bonito, bastante minimalista. Las bolsas se ven y se sienten bastante premium. Por acá tiene el loguito de la marca. Esto es una especie de sticker o pegatina que básicamente lo que hace es identificar el café que contiene, que en este caso este es el empaque del Original, pero por aquí mismo también tengo el de especialidad. Se pueden dar cuenta que son exactamente iguales, lo único es que cambia la pegatina y el sticker que trae aquí. Y bueno, otra cosa que me pareció chévere fue esta parte de aquí de la abre fácil, pero cometí un grandísimo error y fue que en la bolsa de especialidad, que fue el primero que
intenté abrir, como es la primera vez que abría un empaque con este sistema así, pensé que había que romperlo aquí en esta parte y no, simplemente solo hay que soltar el abre fácil y abres aquí y ya, automáticamente queda abierta la bolsa y vuelves y lo sellas. ¿Qué me pasó con este? Que como no sabía, desprendí la bolsa y obviamente se abrió por completo aquí. Me tiré la bolsita, pero bueno, ni modo. Acá atrás también trae la cantidad que cada bolsita incluye, 250 gramos. Y tiene una nota aquí en la parte de atrás que dice lo siguiente. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de la marca? Me parece muy top. Siento que se le ve que tiene un trabajo de diseño detrás de la marca. Vinny, que es el personaje principal de la marca, me hace acordar mucho a el granito de café Águila Roja, que pues para las personas que están en Colombia saben a lo que me refiero. Si le tuviera que dar un puntaje de 10 al empaque, le daría un 10 de 10. Me gusta que es sobrio, es minimalista, los colores están muy bien combinados. Por aquí veo que en la parte de los laterales trata de colocar la palabra Vinygood con granitos de café. Y nada, en general la bolsa está muy top. Ahora lo que vamos a hacer es moler el café porque cometí el error de pedirlo en grano. Pero bueno, va a ser hasta positivo porque no lo había pensado. Y es que les voy a mostrar la diferencia de los dos tipos de grano, que el Classic es un poquito más tostado y el especialidad tiene una tostión un poquito medio. Ahora viene lo importante y es la prueba de olfato. ¿Qué tal huele? Este es el Classic, el original. Huele muy rico, como me gusta a mí el café. Y este es el de especialidad, también huele, este es un poquito más, el olor es un poquito más suave, pero huele muy rico también. Me imagino que este debe saber un poco más rico, aunque creo que este va a terminar siendo mi favorito porque me gustan un poco más fuertes los cafés. Y este lo voy a preparar tipo espresso. Quise hacer dos pruebas con diferentes moliendas. El Classic lo molí un poco más fino, como para el espresso que salga así bien espumosito. Y el de especialidad, lo molí un poquito más fino. Vamos a mirar diferencias y todo ahorita que preparemos. Y bueno, para el tema de la preparación, obviamente voy a acudir a mi vieja confiable maquinita Dolce Gusto. Como saben, tengo una cápsula reutilizable que si les interesa saber qué es y cómo utilizarla y cómo ahorrar dinero, les voy a dejar un video por aquí. 100% recomendable, entonces vayan y véanlo. Y nada, igualmente esto lo pueden preparar de la manera que ustedes quieran y como les plazca. Yo solamente por comodidad lo voy a hacer en ella. Llega el momento decisivo de probar qué tal es el café. El olor, insisto, es muy rico, es del olor del café que me gusta, que me encanta. Vamos a probar a ver qué tal está. El color del café, ustedes se pueden dar cuenta, no es un café así oscuro, no, es un café clarito.
encanta. Uf, aunque a mí me gusta el café amargo, no está tan amargo, pero está muy rico de sabor. Bien, paso la prueba, está muy rico. Ahora vamos a hacer la prueba con este, que es el de especialidad. Y bueno, ahora es momento de probar este, que obviamente, si se fijan, no tiene esa espuma del espresso, pero lo que pasa es que el otro, por la molienda, le dice que es mucho más fina, por eso genera esa espuma. Y en este caso, pues los dos no los quería como así moler para tipo espresso, uno para una cosa y el otro para otra. Lo importante es vamos a probar qué tal está el sabor y si vale la pena o no vale la pena. Uf, este también está muy rico el sabor, es un sabor quizás un poquito más suave. Siento que las notas de este son un poco más suaves, no es tan intenso como el Classic, pero aún así sabe muy rico, se siente literalmente un café de especialidad, que quienes han probado café de especialidad saben la diferencia de tomar un café normal. No sé, estoy indeciso entre cuál de los dos me quedo. Y bueno, ahora aquí ya vienen las conclusiones finales de lo que ha sido para mí la experiencia de probar estos cafés de Vinygood. Y sin duda creo que el café está muy rico. Cada una de las dos presentaciones son muy ricos, son muy diferentes las dos. Uno es un poco más intenso, el otro tiene notas mucho más suaves. ¿Es el mejor café que me he tomado? Definitivamente no. He probado cafés mucho más ricos, pero aún así este café siento que está dentro del rango de un buen café, de un café de calidad, un café que se siente muy rico al paladar. Esto es muy importante viniendo de un creador de contenido, porque la realidad es que hay muchos youtubers que solo buscan crear una comunidad con el único fin y objetivo de venderles productos y recoger dinero. En este producto se ve que de verdad es un producto que se identifica con Clavero, porque obviamente le gusta mucho el café, y que ese amor que él tiene por el café y conjunto con toda la parte visual y todo lo que él ha creado con su marca, lo quiso transmitir en Vinygood, obviamente con todo su equipo de trabajo, y eso se ve realmente reflejado ahí. No es un producto como que vamos a ponerle una etiqueta y vamos a venderlo y ya. O sea, se ve que hay un trabajo y eso realmente vale muchísimo la pena. Vuelvo y lo repito, está muy rico, me gustó mucho, me siento pues privilegiado de poder probar esta marca de café, ya que es bien difícil poderla conseguir aquí en Colombia y sobre todo en Latinoamérica, creo. Algo que quiero analizar y es cómo sería el impacto de esta marca en el momento en el que Clavero pueda empezar a comercializarlo aquí en Latinoamérica. Sobre todo hablo de Colombia, porque aquí somos un país bien conocido que es cafetero y producimos mucho café rico, pero la realidad de Colombia también es que hay mucho café que se consume en el día a día, no es el mejor café. Sinceramente considero que va a ser un éxito rotundo para Vinygood, obviamente porque tiene el respaldo de su marca personal, que es sumamente importante, y eso va a hacer que ese café se venda solo como pan caliente, y aparte de eso el producto es bueno, entonces eso va a hacer que él pueda mantener una recompra en los clientes, y siento que tiene un espacio para competir. Obviamente el tema de los precios y los costos, siento que el de especialidad, entrando a compararlos con los de aquí, puede estar bastante por encima. El Classic quizás se comporte entre precios medianamente que pueda competir en el mercado, pero obviamente yo sé que él no va a entrar aquí a competir en el mercado del precio. Para eso ya hizo su trabajo de su marca personal, y eso es lo que lo va a ayudar a vender y a separarse un poco de la competencia. Así que nada, vuelvo y le digo, 100% recomendado. Felicitaciones a Clavero por este gran producto que acaba de lanzar. Gracias a ustedes por ver el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, dejar un comentario. Pueden etiquetar a Clavero si quieren también. Podrían ayudar para que él vea este video y mire una opinión más de un seguidor y de un consumidor también. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.